pero vamos a matizar con nuestro Twitter. Julieta, por favor. Bueno, Patricia Bullrich ya tuiteó y dice lo siguiente: con autoridad del pasado, hoy sabe que el objetivo del gobierno es el de construir un monopolio estatal y paraestatal de control. Esto afirma Patricia Bullrich, que es la primera que ha tuiteado sobre el tema Carrió. Es una explicación, entiendo perfectamente. Es decir, ¿por qué el cambio de Lilita Carrió? Porque entiende que el gobierno quiere encarar un monopolio estatal. Esto es lo que dice Patricia. Lo importante es que conoce bien y denunciaba muy bien el carácter que tiene esta empresa y estos empresarios. Bueno, a ver si podemos ver los dos siguientes. Tenemos dos más en el Twitter, enseguida los ponemos en la pantalla. Porque esto de tuitear es obviamente online, ¿no? Esto está sucediendo ahora en bajada de línea. Bueno, son nuestros invitados. El que Aquí votó en tenemos contra Héctor ayer puede dice... hablar con autoridad sabiendo que el objetivo del gobierno es el control de prensa, dice Patricia Exactamente. Bullrich. Bueno, y esto Luiser dice: habría que poner en pantallas las contradicciones de Kirchner que tanto benefició a Clarín durante su presidencia. Aquí quiero decir algo, tiene razón, y va a ver lo que viene en el programa, para que le quede claro a Margarita que seguimos caminando por la misma senda en la que nos ha conocido absolutamente siempre. Pero lo de Kirchner en la relación con Clarín, por suerte que se fracturó. Es verdad que se llevaban muy bien, porque cualquier gobierno quiere tener a semejante monopolio a favor. Cuando lo tuvo en contra, cuando Clarín fue por Telecom, ahí dijo: no, Telecom también no. Es un poco aquel viejo diálogo que presentábamos en algún momento cuando Menem y Mañeto discutían, y Menem le dijo: pero usted se quiere quedar con todo, se quiere ser presidente. Y Mañeto dijo: no, eso es un puesto menor. Eso es un puesto menor, contado por alguien profundamente vinculado actualmente al grupo Clarín. Pero ya verá Margarita cómo las contradicciones aparecen de todos lados. ¿El fútbol cómo va? ¿Tenemos alguna idea? Por ahora, Víctor Hugo, tenemos solamente los twitters, enseguida vamos a contarles. No debe haber empezado el segundo tiempo, entonces. A ver, sí, ahí está. Ahí está, a ver. Allí estaba caído Maidana, punto, así. Bueno, sigue 1-1. Se han encontrado muchísimas... Quiero decir que tenemos autorización para hacer esto. No sea cosa que alguno piense: este vuelve a las andadas. Tengo un viejo juicio de Cablevisión por aquel partido de Real Madrid y Boca, ¿se acuerdan? Bueno, ha pasado tanto tiempo y sin embargo todavía perdura ese juicio de Cablevisión por una mañana que tomamos en desayuno el partido de Real Madrid con Boca, y entonces en una pequeña pantallita que estaba detrás se veían algunos tramos del partido, pero muchísima gente naturalmente que no lo podía ver por cable porque ellos tenían todo secuestrado en esa época, miraban a través de Canal 7 algo, pispeaban aquel partido. Bueno, están 1-1 Vélez y River. Es tiempo de presentarles el cuentito. Había una vez un país maravilloso. Todos eran muy felices, pero había algo que no podían hacer: viajar velozmente de un lugar a otro. Un día, entre bombos y platillos, se anunció al pueblo la solución a este problema: la construcción de un ferrocarril de alta velocidad, un tren bala. Prometieron que el tren correría a la velocidad de la luz. Sus pasajeros viajarían a paraísos muy lejanos como Rosario, Córdoba o Mar del Plata. Además, estos trenes serían cómodos, luminosos, con finos restaurantes, atendidos por dispuestos mozos y una bella y cálida música funcional. Pero para que este sueño se concretara, se debía disponer de dinero. Bastante dinero, mucho dinero, proveniente de las arcas públicas. Algunos aprobaron la propuesta, deseosos de entrar de una vez por todas al primer mundo. Pero esta idea a algunos no les cayó tan bien. La mayoría de la gente, que usaba todos los días otros trenes más baratos y humildes, comenzó a quejarse. Decían que viajaban amontonados, que los trenes eran de tecnología muy antigua, que eran inseguros, que siempre sufrían demoras y que estaban en muy mal estado. Entonces pidieron que se mejoraran los trenes que ya estaban hechos antes que poner su dinero en hacer otros. ¿Y qué pasó? El problema se olvidó. El tren bala chocó con la triste realidad y la idea de su construcción se cerró. Y los viejos trenes siguen igual que siempre o peor. Y colorín colorado, el pobre tren ha sido olvidado. ¿Y cuánta energía se nos fue detrás de aquella ilusión del tren bala? Por suerte, ahora que se podría construir, porque ahora
lo que el país económicamente evolucionó en cuanto a la deuda externa, permite que aquellos que no podían prestar dinero por la crisis internacional, ahora lo tengan, lo ofrezcan, y nadie del gobierno dice absolutamente nada. Ya no tenemos aquel entusiasmo que ofrecía en enero de 2008 la señora presidenta. Creo, en serio, argentinos y argentinas, que estamos dando un salto importante a una modernidad diferente, a una Argentina diferente. Me tocó a mí viajar, y lo comentaba el señor ministro de Transportes, con mi hija en el año 2006, en un tren de alta velocidad de la compañía, que es la que cubre el trayecto entre Madrid y Sevilla. Realmente les puedo asegurar de una tecnología impresionante y además de una practicidad, porque en definitiva uno accede en el centro de la ciudad, en una estación de trenes, tiene que llegar solamente un minuto antes de que parta del andén, como ustedes lo saben, cualquier tren. Mi hija, Florencia, que como ustedes saben es patagónica y tuvo el avión como instrumento de transporte desde muy pequeña, me decía que le parecía mucho mejor y más atractivo y más cómodo viajar en avión. Ahora lo de las compañías de aviación me van a matar después de toda esta suerte de marketing que le estoy haciendo a los trenes, pero lo cierto es que además el viaje en tren tiene aditamentos, digamos, de disfrute personal por lo menos, y de casi romanticismo también diferente a los que puede tener un avión. Y cuando hablo de romanticismo hablo en el verdadero y estricto sentido de lo que fue la filosofía de los románticos fundamentalmente. Es romántico, sí, un viaje en tren, pero cuánta energía que quizás invertida en mejorar la calidad de los trenes actuales, en lograr que en el país más ramales, muchos más, estén funcionando, hubiese sido mejor que toda aquella enorme discusión que se suscitó en torno al tren bala, del que ya nos hemos olvidado. Por eso el cuentito, el había una vez. De todas maneras, los trenes tendrán que volver alguna vez, y el final feliz que tiene toda esta historia, vamos a empezar a recorrerlo con el principio de todo. El 29 de agosto de 1857, la primera locomotora argentina, la porteña, unió Plaza Lavalle con la actual estación de Floresta. 13 años más tarde, en 1870, la incipiente República contaba con 722 kilómetros de vías. El ferrocarril se transformó en un motor de desarrollo. Por donde pasaba, florecían pueblos. Así, a fines de la década del 40, luego de su nacionalización, llegó a ser la red más extensa de América Latina, con 47.000 kilómetros de vías. En julio de 1992, Carlos Menem dispuso suprimir los servicios de ferrocarriles argentinos, dando la opción a las provincias que quisieran retener algún ramal a que lo hicieran. Solo 6 ramales sobrevivieron. De este modo, la red ferroviaria se redujo a 27.000 kilómetros. Muchos pueblos que habían crecido junto al tren desaparecieron. Increíblemente, se consideró un progreso la desaparición de 20.000 kilómetros de vías. Hoy, la Argentina cuenta con alrededor de 34.000 kilómetros de vías. Y luego de una incipiente reactivación, la actividad parece estar congelada. ¿Algo en el Twitter, Julieta? Exactamente, bueno, han escrito obviamente sobre el tema de los trenes. Stolbizer dice: la privatización de los trenes en los 90 implicó pérdidas económicas, sociales y culturales irreparables. Pueblos enteros fueron muriendo, y agregó: no pueden hablar del tren bala a quienes viajan desde el conurbano como ganados, y pese a lo que el Estado les paga a las empresas. Y Pato Bullrich dice: creo que el tren bala, más que un proyecto, escondía un gran negociado. Necesitamos recuperar trenes para el desarrollo federal. Esa participación que mucho agradecemos, ciertamente, merece el contracuento que siempre tenemos también para cada una de las historias que presentamos. El tren bala es un proyecto faraónico negociado con la Armstrong, ¿no?, que propone la alta velocidad para unir Buenos Aires, Rosario y Córdoba, con un costo que no sé de dónde van a salir los fondos para cubrirlo. El problema del tren bala es que es un proyecto que viene de Francia. Es un negocio de una empresa francesa, que significa que la Argentina se compromete a pagar alrededor de 12.000 millones de dólares de deuda externa. Con lo que saldría el tren bala, nosotros estamos en condiciones de reacondicionar 7.000 kilómetros de vías férreas.
comunicar las principales economías regionales. De esa manera, modificando esa ecuación, va a haber un torrente de recaudación que nos va a permitir después reacondicionar 11.000 kilómetros de vías y a encarar una política ferroviaria autosustentable que nos permita recuperar aquel ferrocarril que teníamos en la década del 50. El proyecto en sí es para un grupo muy reducido de gente, porque el costo del boleto va a ser similar al que cuesta un pasaje en avión, y no viene a resolver la demanda en transporte de pasajeros y carga que tiene hoy el país. Tengo la impresión que nadie entiende tanto de este tema como Pino Solanas, ahora que no está Scalabrini Ortiz, por ejemplo. Creo que es el hombre que más se ha preocupado, que más ha hecho por informarnos, por hacernos entender y hasta por emocionarnos. Yo nunca me puedo olvidar de aquella gente de Patricios, los habitantes de un pueblo al que los vecinos trataban de darle una muy buena estación por si alguna vez volvía el tren. Uno lloraba con ese tramo de la película La próxima estación de Pino Solanas. Ojalá que haya una próxima estación. Y por cierto, quisimos un breve comentario de Pino sobre este tema. No existe ningún otro medio de transporte terrestre más moderno que el ferrocarril. Y además el ferrocarril que es de 5 a 8 veces más económico que el transporte en automotor. La puesta en marcha de todo eso significa el desarrollo de tecnología nacional, 140 o 150.000 empleos. Bueno, el ferrocarril es importante porque es el elemento que puede estimular el desarrollo de las economías provinciales. La verdad, la destrucción del ferrocarril, del cual es responsable toda la dirigencia justicialista, es uno de los actos de mayor ignorancia que se conoce, ignorancia o perversión. Hay que ser muy bruto. Y tenemos una dirigencia que es tan bruta que todavía no la ha reconstruido. Andando por la provincia de Entre Ríos la semana pasada, con un saludo muy especial a Concordia, a Paraná, inolvidables lugares, y con el gusto de ver cómo la Ruta 14 está quedando fantástica, y dentro de un año me daré el gusto de volver a Concordia y ese lago increíble, antes de la represa, por supuesto, con unos lugares entrañables y muy queribles, pero muy difícil ir por la 14 tal como está ahora. Parece que va a quedar fantástica para el año que viene. Y andando por Entre Ríos supe algo que me emocionó muchísimo. Claro, uno dice a lo mejor es por la historia que tiene el gobernador Urribarri en cuanto a trenes. Resulta que el gobernador creció en una estación de trenes, en Arroyo Barú. En ese pequeño pueblo su papá era el jefe de estación, vivía en la estación, en la casa de la estación. Y ha sufrido mucho, naturalmente, como todos los que amamos los trenes, la fascinación que tiene el viaje en tren. Entonces, ha empezado, y ojalá que le vaya muy bien, a recuperar distintos tramos para poder viajar en tren. Y uno de los primeros que recorrió fue su llegada a Arroyo Barú. Ustedes van a ver al pueblo saludando en la llegada del tren. Y van a ver también cómo acompañaban por la ruta camionetas con banderas argentinas, celebrando ese reencuentro, porque el tren es algo muy caro para la vida de los pueblos. Yo soy de un pequeño pueblo llamado Cardona, Florencio Sánchez. La vida del pueblo pasaba por la estación. Allí nos reuníamos, allí teníamos todo lo que al pueblo le importaba conversar y discutir. Así que prepárense para la pequeña emoción de ver la llegada del tren a ese lugar perdido en el mapa a los habitantes de Arroyo Barú, del pago natal del gobernador Urribarri, que a partir de Arroyo Barú ojalá que empiece a trazar todas las líneas que permitan que Entre Ríos sea una de las primeras provincias en recuperar el tren. Histórico, estamos arrancando desde Caseros en el viaje que, bueno, viene a reivindicar 30 años de abandono del ramal Caseros-San Salvador. Con el coche motor Matterfeld, conducido por Oscar Aba, estamos justamente ingresando al viejo ramal Caseros-San Salvador para hacer un recorrido de 70 kilómetros y llegar en 3 horas aproximadamente a Arroyo Barú. Hasta el sonido de la máquina y su anuncio de llegada nos trae un cierto romanticismo.